poder apoyar en la emergencia. Y no es un estorbo, porque de pronto se empiezan a poner angustiados y empiezan a correr gente, porque nada más está estorbando, todos amontonados, cuando deberían de ser útiles. Correcto, doctora. Gracias. Por eso es así, Francisco. Si no, sería más fácil. Hagan un resumen. No. El punto es que sepan dónde tiene que estar cada uno de los elementos. Y quedamos que es muy simple, porque estamos hablando 2 para lo que es MacRover, 1 para maniobras. Quedamos que es, ahora sí que indistinto, si lo que van a hacer es un Rubin 1, pero si van a hacer un Mansati, el que va a hacer Mansati tiene que estar del lado del dorso del feto. Si está a la izquierda, yo que estoy a la derecha, no voy a intentar hacer el Mansati, ¿verdad? Porque lo único que voy a hacer es estorbar. Si tú estás del lado izquierdo, Francisco, cuando dicen Rubin 2, tú eres el que vas a hacer la maniobra. Yo ni siquiera la intento. Ok. Sí, ya quedó más claro. Gracias. Y por último, alguien por ahí que pueda estar a una sana distancia para estar llevando los tiempos, ¿no? Porque de pronto uno pierde noción del tiempo o puedes pensar que ha pasado muy poquito tiempo o a la inversa y realmente te estás perdiendo en los tiempos. Porque es una situación estresante. Obstetricia, cuando se presentan las emergencias, es un liberador de adrenalina 100% puro. Ok. Bueno, entonces ustedes me dicen si hay alguna duda para que continuemos con esto y si no, para que nos vayamos directamente a parto pélvico. Por eso no subí nada de los datos de parto pélvico, aunque ya Frida me había enviado el archivo, no lo subí esperando a saber si había quedado completamente claro o no. De mi parte, todo bien, doctora. Ok. Entonces, Frida, ¿nos haces favor de compartir tu presentación? Sí, doctora, dame un minuto, por favor. Sí, gracias. Doctora, una pregunta. ¿En el parto pélvico hacemos el seguimiento y la inducción igual que en el parto convencional? Nunca en la vida una inducción ni una conducción, Francisco. Ajá, sí. Ahí sí, definitivamente no. Uno de los requisitos para hacer la inducción o la conducción es que el producto venga en presentación cefálica bien flexionada. Bien flexionada. O sea, si viene deflexionado, no vas. Es el requisito de la inducción y conducción. Me dirías, bueno, entonces, eso aplicaría que nada más estás pensando en oxitocina, no. Estás pensando en prostaglandinas y en análogos de prostaglandinas. La respuesta es no. Entonces tenemos que solamente vigilar la dinámica natural o fisiológica del Le útero. vamos a robar un poco los datos a Frida. Mira, para que yo permita un parto pélvico es porque vamos a ponernos en el lugar más dramático. Una primigesta. Una primigesta a la que le detecto un embarazo en presentación pélvica, la voy a estar vigilando y si permanece en pélvico, porque normalmente la gran mayoría de los productos puede estar en pélvico o en transverso, como se les acomode mejor los espacios del útero, pero a partir de las 28 semanas, la gran mayoría tiende a ponerse encefálico. Inclusive una semana antes de la fecha probable de parto, pueden rotar. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque la paciente le trae el producto en pélvico. Pero un buen día, la pobre mujer, y digo la pobre mujer porque realmente sí duele, el producto rota, gira, y vamos, es como si te dieran un balonazo en el vientre, o sea, fuera aire y te duele. Pero dices, bueno, ¿qué pasó? Te revisan y resulta que el producto se acomodó. Simplemente hizo su versión solito. Decidió que era el momento de acomodarse y se pone en presentación cefálica. Entonces, hasta una semana antes puede el feto rotarse. Es mucho más difícil porque los espacios realmente ya no son tan amplios. Por eso te decía que es muy molesto para tu paciente. Ok, entonces le atenderíamos el parto.
Pero si aún una semana antes está en pélvico, esa mujer, así viva en la sierra, la programas y le dices que se tiene que ir con anticipación para que le vayas a realizar el procedimiento cesárea. Bueno, no le vayas, porque seguramente vas a quedar en un sitio. Le hagan el procedimiento cesárea. Y se puede ir con tiempo. Desafortunadamente, en este momento en nuestro país ya no contamos con los seguros que antes tenían de protección, que no les iba a costar simplemente el traslado y llegar al lugar donde les hicieran. Pero bueno, aún así, poniendo la economía por delante, tienes que mandarla a un sitio donde se le pueda practicar una cesárea. Y en el caso de las multíparas, bueno, me regreso a la primigesta. ¿Cuándo le atenderías un parto a una primigesta? Porque te llegó un expulsivo, Francisco. O sea, tocó la puerta a las 12 de la noche. ¿Qué? Es que está en parto, doctor. Y tú dices, bueno, a ver, la voy a revisar. Y lo primero que ves es una zona glútea en la vulva. Y tú, ¿qué? ¿Es un pélvico? Sí, ya está en dilatación completa y está en periodo expulsivo. Es la única manera en la que tú vas a atender el parto, pero aclarando que tú no tienes idea de las condiciones en las que venga y que evidentemente si hay una institución cercana que no tenga más de 20 minutos, 15 minutos, ok, la derivas. Pero si tú estás como a 5 horas de la zona donde pueda atenderse una cesárea o realizarse una cesárea, te va a tocar atenderlo. Pero aclaras que no sabes en qué condiciones viene y si va a ser posible que tenga el parto. ¿Por qué? Porque si se muere en el intento, no va a ser tu culpa. Sí me explico, pero lo marcaste. Y ruegas a que todo esté bien. Ok. Y en una multi, no, porque en una multi ya la vagina es amplia, ya de antemano, al ser una multi, ha tenido varios partos y eso te permite tener idea de que la pelvis en sí es una pelvis apta para poder tener un parto. Ok, ya. ¿Sí? Entonces ese Pero serían los igual las que se lineamientos. permiten más fácil son las completas, ¿no? La De presentación preferencia, de Ajá. preferencia. Ok. Ok, ahorita que nos inicie el tema para no seguirle robando, si no me va a colgar. Ok, Frida, cuando gustes, no quiero robar tu tema. ¿Quién empieza? ¿Alejandro o...? Sí, doctora. Yo Ok, empezar. Alejandro, te Bueno, escuchamos. bueno, compañeros, doctora, buenos días. Nosotros vamos a presentar el tema del parto pélvico. Siguiente, por favor. Bueno, podemos definir al parto pélvico como una situación en la que glúteos los glúteos o las piernas del feto van a entrar a la pelvis antes de que lo haga la cabeza. Aquí tenemos dos definiciones, pero en términos generales eso es un parto pélvico. Siguiente, por favor. Bueno, como lo acaba de mencionar la doctora, el feto normalmente va a hacer una versión entre la semana 28 y 32, aunque ya nos los explicó que puede ser incluso en una semana antes. Eso va a ser normalmente, pero hasta en un 3 o 4% de los partos, esta versión no va a ser posible y entonces nos va a dar una presentación pélvica o de nalgas. Siguiente, por favor. Muy bien, los factores de riesgo para esta presentación van a ser una edad gestacional inmadura, un volumen anormal de líquido amniótico, un embarazo múltiple, hidrocefalia, anencefalia, anomalías uterinas, placenta previa, tumores pélvicos, una implantación fúndica de la placenta, un parto pélvico previo, una gran paridad con relajación uterina y el tabaquismo. Siguiente, por favor. Voy a continuar yo, doctora. Soy Miguel Ángel. Bueno, van a existir factores múltiples que nos van a permitir decidir cuál va a ser el tipo de parto que sea más adecuado para este tipo de presentaciones. Siguiente, por favor. Bueno, algunos puntos que debemos de tomar en cuenta van a ser las características del feto, las dimensiones de la pelvis, si es muy estrecha o cuenta con suficiente amplitud, algunas complicaciones coexistentes del embarazo, un mal seguimiento, por ejemplo, la experiencia quirúrgica del equipo médico
Y por último, también es importante tomar en cuenta la infraestructura con la que cuenta el hospital. Siguiente. Bueno, la organización bueno, en este tipo de presentaciones vamos a distinguir dos principalmente: el feto que se encuentra a término y aquellos que son prematuros. En cuanto a los fetos de término en presentación pélvica, la OMS recomienda que el tipo de parto a seguir es la cesárea, la cual cuenta con mayores probabilidades de éxito. Otros estudios también han revisado el desenlace neonatal con la cesárea y también se observó una menor morbilidad neonatal. Sin embargo, se realizaron algunos estudios en Francia que no encontraron muchas diferencias en cuanto a la mortalidad neonatal corregida y los desenlaces neonatales de acuerdo con el tipo de parto. En el caso de los fetos prematuros, no existe mucha información sobre el tipo de parto preferido. Sin embargo, se considera que la cesárea planeada confiere cierta ventaja en relación con la supervivencia. Siguiente, por favor. Bueno, con la presentación pélvica se pueden anticipar un mayor índice de morbilidad materna y perinatal en este tipo de presentaciones. Siguiente. En el caso de la MARDE, ya sea con cesárea o con parto vaginal, es muy común que puedan presentarse laceraciones genitales. Además de que en este tipo de parto, la anestesia, que es suficiente para inducir una relajación uterina apreciable, en algunas ocasiones puede provocar atonía uterina y esta a su vez hemorragia puerperal. Los riesgos del parto pélvico vaginal se deben sopesar frente a los riesgos generales del parto por cesárea. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso del feto, se ha encontrado que puede predisponer la aparición de anomalías congénitas. Y en el parto traumático, aunque es poco frecuente, pero un parto traumático puede contribuir a la muerte del feto en este tipo de presentaciones. Algunas de las lesiones que pueden aparecer con más frecuencia son la de fractura del húmero, de clavícula y del fémur. Muchas veces cuando el feto se extrae a través de una pelvis estrecha, puede haber depresión con forma de cuchara o fracturas de cráneo. Algunas veces cuando se utiliza mucha fuerza, puede lesionar la médula espinal o inclusive fracturar vértebras. Siguiente, por favor. Bueno, se sabe que después del parto es probable que se formen hematomas en el músculo esternocleidomastoideo, los cuales desaparecen de forma espontánea. Después del parto pélvico también es común observar lesiones testiculares y frente a la presentación cefálica el prolapso del cordón es más frecuente, así como la displasia de cadera. Siguiente. Aquí hay que tener en consideración en cuanto a lo que es la displasia de cadera, dos elementos. Uno, la posición en la que ya viene el feto y el tiempo que ha estado en esa, que también incluso puede dar deformaciones del pie o de la pierna. Y la otra, durante la tensión del parto. Esas son las dos posibilidades de generarla. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver la clasificación de estas presentaciones. Siguiente, por favor. Va a haber va a estar en esta clasificación, nos va a dar tres presentaciones diferentes. La primera va a ser la presentación pélvica franca, en la que las extremidades inferiores del feto se van a flexionar a nivel de las caderas y se van a extender a nivel de las rodillas. Esto va a hacer que los pies yazcan cerca de la cabeza, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. La presentación pélvica completa va a diferir de la anterior. Igual las extremidades se flexionan a nivel de la cadera, solo que una o ambas rodillas se van a encontrar flexionadas. Siguiente. Y en la pélvica incompleta va a haber una o ambas caderas no flexionadas y uno o ambos pies o rodillas que van a yacer cerca de la pelvis,
por lo que un pie o una rodilla va a ser la parte más inferior en el canal del parto. Siguiente. ¿Cómo vamos a poder hacer un diagnóstico de una presentación pélvica? Se va a hacer, una de las opciones es a través de las maniobras de Leopold, en la que cada una de las maniobras nos va a dar unos datos sugerentes de una presentación pélvica. Con la primera maniobra vamos a encontrar la cabeza, va a estar redonda, dura y flotante, ocupando el fondo uterino. Con la segunda maniobra se va a poder palpar la espalda a un lado del abdomen y las partes pequeñas al otro lado. Con la tercera maniobra, si el feto no está encajado, las nalgas del feto se pueden mover por arriba del estrecho superior de la pelvis, y con la cuarta maniobra, cuando el feto ya está encajado, va a demostrar que las nalgas se encuentran bajo la sínfisis. Siguiente, por favor. Hay algunos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta, que es que durante el trabajo prolongado del parto los glúteos se van a edematizar, por lo que va a ser difícil distinguirlos de la cara, y que en una exploración, en un tacto, puede confundirse el ano con la boca y las tuberosidades isquiáticas con las eminencias malares. Siguiente, por favor. En cuanto a la variedad de posición, al igual que en la presentación cefálica, aquí vamos a tener 4 variedades principales, donde el punto guía para la orientación va a ser el sacro, y estas van a ser la sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca derecha anterior, sacroiliaca izquierda posterior y sacroiliaca derecha posterior, aunque también se puede tener 2 variedades más, que van a ser la sacropúbica y la sacrosaca, pero esto va a ser cuando el feto tome siga un diámetro transverso. Siguiente, por favor. Bueno, para las técnicas imagenológicas, tenemos que, para evitar el atrapamiento de la cabeza después del parto de nalgas, es importante evaluar las dimensiones de la pelvis antes del parto vaginal. Se debe identificar el tamaño del feto, el tipo de presentación pélvica y el grado de flexión o extensión del cuello. Bueno, para valorar estos factores existen diversas técnicas imagenológicas, y serían la siguiente, por favor. Empezaríamos con la ecografía, que en la mayoría de los casos se realiza una valoración ecográfica fetal como parte de la atención prenatal. De lo contrario, no es posible valorar rápidamente una serie de anomalías fetales a simple vista, como por ejemplo la hidrocefalia. Bueno, esto nos va a permitir identificar a muchos fetos que no pueden nacer por vía vaginal. La ecografía también nos permite establecer la flexión de la cabeza, y bueno, para el parto vaginal esta no debe estar extendida. Bueno, en cuanto al resultado es incierto, se utiliza una radiografía simple de abdomen en 2 proyecciones para definir la inclinación de la cabeza. La precisión de la ecografía para calcular el peso fetal no disminuye con la presentación pélvica. Tenemos que, aunque es variable, muchos protocolos utilizan el peso fetal menor que 2.500 gramos y mayor que 3.800 a 4.000 gramos, o la evidencia del retraso del crecimiento como criterios de exclusión para un parto vaginal planeado. De igual manera, el diámetro biparietal se considera y tiene que ser, se considera como criterio de exclusión y tiene que ser mayor a de 90 a 100 milímetros. La siguiente, por favor. Bueno, para la pelvimetría, esta es una valoración de la pelvis ósea antes del parto vaginal, que se puede llevar a cabo con una tomografía computarizada, resonancia magnética o radiografía simple. Pese a que no existen datos comparativos entre estas modalidades para la pelvimetría, se prefiere la tomografía por su precisión, por su dosis baja de radiación y su distribución amplia. Aunque son variables, muchos médicos sugieren tomar ciertas medidas para planear el parto vaginal. Y entre estas medidas, tenemos el diámetro anteroposterior del estrecho superior de la pelvis, igual o mayor que 105 milímetros,
El diámetro transverso del estrecho inferior de la pelvis igual o mayor a 120 milímetros y el diámetro interespinoso a la mitad de la pelvis igual o mayor a 100 milímetros. La siguiente. Bueno, en la toma de decisiones, se deben sopesar los riesgos frente a los beneficios y discutirlos con la paciente. Siempre que sea posible, se debe hacer esto antes del ingreso hospitalario de la paciente. También es importante buscar otras complicaciones reales o anticipadas que favorezcan una cesárea. Para obtener resultados más favorables, con cualquier presentación pélvica, cuando menos el canal de parto debe ser lo suficientemente amplio como para que pase el feto sin traumatismo, como ya lo estuvieron diciendo. El cuello uterino debe estar completamente dilatado y de lo contrario, lo mejor es recurrir a una cesárea o cuando se sospecha, bueno, también cuando se sospecha de algún problema fetal. Les puse el cuadro de los factores que favorecen la cesárea del feto en presentación pélvica y entre ellos tenemos la inexperiencia del equipo médico, que la paciente solicite la cesárea, que el feto sea mayor que 3.800 a 4.000 gramos, que el feto sea viable de pretérmino, aparentemente sano, con trabajo de parto activo o parto indicado, retraso grave del crecimiento fetal, anomalía fetal incompatible con el parto vaginal, muerte perinatal previa o parto previo con traumatismo neonatal, presentación pélvica incompleta, como ya lo vimos, o de pie, cabeza hiperextendida y contracción pélvica o formación defectuosa de la pelvis y que ésta tenga que ser diagnosticada por un médico mediante la pelvimetría. Y ya, la siguiente. Bueno, ya vamos a pasar a las extracciones. Primero vamos a hablar de la extracción parcial de nalgas. La siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta unos puntos claves y esto, bueno, nos mencionaban que el parto es más fácil y la mortalidad como la morbilidad va a disminuir cuando vamos a permitir un parto espontáneo y bueno, la presentación pélvica llega hasta el nivel del ombligo. También debemos de saber que, bueno, la presentación va a llevar el ombligo y el cordón hacia la pelvis interior. Esto va a causar que se comprima y por esto es importante que actuemos rápido. Para esto debemos saber si antes del nacimiento vemos que la frecuencia cardíaca fetal tiene alguna irregularidad, debemos de pensar en una cesárea o una extracción manual. Se debe de alentar a la madre que siga pujando, ya que como el cordón tiene presión y se está jalando, puede llegar a sufrir una compresión y esto va a llegar llega a sufrir una bradicardia fetal. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la presentación. Por lo general, el bebé se encuentra en una posición nos mencionaba que estaba en el cuadrante de las 6, en la hora del reloj, y por la compresión que tiene, esto va a poder causar una expulsión de meconio espeso. Primero, para que el bebé lo ayudemos como a que siga saliendo, debemos de sujetar las piernas con los dedos índices haciendo una compresión paralela y lateral. Esto va a permitir que las piernas se junten y haciendo esto junto con rotaciones lentas va a permitir que las piernas salgan. Esto va a hacer que la cadera anterior con la rotación y hacia la posición sacra anterior. ¿Le puedes pasar, por favor? Pues después de esto vamos a tener el bebé como se ve en la imagen. A esto debemos de utilizar una toalla húmeda y tibia y debemos de colocar los dedos en la cresta ilíaca superior.
y los pulgares en el sacro. Bueno, esto debe ser delicado, ya que como nos comentaban, esto es traumático y debemos de hacer que el bebé tenga las menores lesiones que se puedan. Aquí lo que vamos a hacer con esta posición es ir descendiendo un poco, jalando despacio al bebé y haciendo unas pequeñas rotaciones para hacer para poder hacer visible los omóplatos. ¿Le puedes pasar? Bueno, una vez que los omóplatos ya sean visibles, vamos a empezar a hacer unas pequeñas rotaciones. Primero vamos a hacer una rotación de 90 grados en sentidos del reloj, para permitir que uno de los brazos quede libre. Después de esto, una vez ya sacando el brazo, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Esto es lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer la rotación de 90 grados, y nos va a permitir visualizar el hombro y una parte del brazo. Bueno, con la ayuda de nuestros dedos vamos a jalarlo para poder liberarlo. Una vez que esté libre, vamos a volver a tomar, el bebé como les había comentado, y vamos a hacer una rotación de 180 grados. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Como pueden ver, hacemos la rotación de 180 grados para permitir que la otra extremidad, pueda salir. ¿Cómo se llama la maniobra? ¿Cómo se llama la maniobra? Ay, no encontré el nombre, doctora, es que nada más explicaba. ¿Cómo que no encontraste el nombre? No, es que lo leí del Williams. ¿Alguien lo puede ayudar, por favor? ¿Cómo se llama esa maniobra? Si no lo saben, me lo dicen y entonces ya se las digo, pero necesito que me digan cómo se llama. ¿Es la de Rojas, doctora? Es la maniobra de Rojas, es correcto. No confundirla con la de Gups, porque muchos de pronto piensan que es lo mismo y no. Esta es parto pélvico, maniobra de Rojas. Ok, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, para extraer por completo las nalgas, primero se va a introducir una mano a través de la vagina y se van a tomar los pies del feto. Vamos a tener en cuenta que vamos a colocar un dedo entre los talones y se va a traccionar con mucha suavidad a través del introito. En el caso de que los pies no se puedan tomar, primero vamos a llevar un pie hasta la vagina, pero no a través del introito, y luego tomamos el otro pie y se va a movilizar de una manera similar. Después, ambos pies se van a sujetar y extraer a través de la vulva al mismo tiempo. La siguiente, por favor. Una vez que las piernas salen de la vulva, vamos a seguir traccionando suavemente. Después se van a sujetar las porciones más superiores. En este caso van a ser primero las piernas y luego los muslos. Y en cuanto la pelvis del bebé aparezca en el estrecho inferior de la vagina, vamos a aplicar una tracción suave hasta que salen por completo las caderas. Y una vez que salen las nalgas, la espalda del feto por lo general va a rotar hacia adelante. Y a continuación se van a colocar los pulgares sobre el sacro y los dedos sobre las caderas, y vamos a terminar la extracción de la pelvis como la extracción incompleta. La que sigue, por favor. En el caso de la presentación pélvica franca, vamos a colocar un dedo en cada ingle y se va a aplicar una tracción moderada con ayuda de una episiotomía amplia. Y una vez que la pelvis sale a través del introito, vamos a seguir los pasos descritos para el parto de la presentación pélvica parcial. La que sigue, por favor. En cuanto la tracción moderada fracasa,
El parto vaginal solamente se va a lograr a través de la descomposición pélvica. Y en este procedimiento va a ser necesario manipular dentro del canal de parto para convertir la presentación franca en una presentación de pies. Y en estos casos el útero por lo general ya se ha contraído alrededor del feto y por eso es necesario relajarlo por medio de anestesia general, sulfato de magnesio intravenoso o algún betamimético como tenometabulina a dosis de 250 microgramos. La que sigue, por favor. En cuanto a la técnica, se va a realizar con la maniobra atribuida a Pinar y va a ayudar a acercar los pies a nosotros. Y entonces, en cuanto a la técnica, se van a llevar los 2 dedos a lo largo de la extremidad hasta la rodilla y se empujan para alejarla de la línea media. Y también esta maniobra vamos a flexionar el pie chocando con el dorso de la mano y a continuación se sujeta el pie y se va a jalar. La que sigue. Bueno, ya una vez pasando estas 2 técnicas que acabamos de explicar, bueno, les vamos a explicar el nacimiento de la cabeza. La siguiente, por favor. Bueno, la primera es la maniobra de Maurizao. Nos dice que debemos de colocar, bueno, la mano y el brazo sujetando al bebé. Como pueden ver en la imagen, ponemos los dedos índice y medio sobre el maxilar y la nariz. Esto lo hacemos para, bueno, que la cabeza quede en una forma flexionada. Y mientras esto ocurre, una segunda persona nos tiene que estar ayudando, bueno, empujando la pelvis de la madre. Igual, nos mencionaba que para que se mantenga la cabeza flexionada. Una vez que tengamos esto, con la otra mano vamos a enganchar con 2 dedos el cuello y vamos a sujetar los hombros. Después vamos a aplicar una tracción descendente hasta que, bueno, que la región suboccipital va a aparecer y, bueno, ya va a permitir la liberación de la cabeza. La siguiente, por favor. Y bueno, la otra es la maniobra de Praga modificada y esta se va a realizar cuando el dorso del feto no logra rotar hacia adelante. Bueno, esta vamos a tener que sujetar los pies y bueno, vamos a levantar al bebé, vamos a sujetar con la otra mano el dorso y con los dedos, bueno, vamos a sujetar como la otra técnica los hombros con los dedos. Y esto, bueno, vamos primero a elevar la cabeza. Esto, bueno, nos decía que podría ser con ayuda de una pequeña toalla. Bueno, como les había comentado la primera vez, nos decía que con una toalla tibia y húmeda. Y ya después con esto mismo de que estamos jalando y estamos agarrando los hombros del bebé, igual se va a permitir la liberación de la cabeza. Esta es la siguiente, por favor. Bueno, aquí también nos explicaba que podríamos usar forceps, pero esto nos decía que puede ser electiva o cuando la maniobra de Maurizao falla. Esto, bueno, nos decía que no debemos de aplicar las 2 cucharas al mismo tiempo, sino que primero vamos a aplicar la izquierda y después la derecha. Bueno, lo primero que debemos de hacer es que con la ayuda de una toalla húmeda y tibia, sujetar el cuerpo del bebé y con la ayuda de la mano, bueno, de nuestra mano la vamos a meter y vamos a hacer que la cuchara quede bien sujetada. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Bueno, ya después de esto, lo que debemos de hacer es levantar un poco, bueno, al bebé, como pueden ver, son 2 personas. Uno está agarrando al bebé haciendo un poco de tracción
y el otro está con los forceps. Esto nos decía que no debemos aplicar mucha fuerza, ya que causa, bueno, como ya sabemos, causa bastante traumatismo y debemos de tener cuidado. Por eso debemos de saber si aplicar, si aplicar los forceps. La siguiente, por favor. Bueno, también nos comentaba que hay veces que la cabeza queda atrapada. Esto, bueno, nos decía que podía causar una compresión del cordón, y por lo que ya les había explicado, el tiempo aquí va a ser fundamental. Nos decía que hay veces que, bueno, el cuello del bebé, no se dilata completamente, y esto va a como comprimir el cuello y no va a permitir que la cabeza nazca. Aquí nos decía que debemos de hacer unas incisiones que, bueno, los comentaba como Durksen, que la primera va a ser como si estuviéramos viendo un reloj a las 2 horas. Si todavía la cabeza no puede ser liberada, se va a hacer otro corte a las 10 horas. Aquí nos decía que por lo general, cuando hacemos este segundo corte, la cabeza ya está libre, ya nos permite poder sacarla. Pero si aún así sigue atrapada, hacemos otro corte a las 6 horas. Pero nos comentaba que esto es muy infrecuente que pase. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de anestesia y analgesia, principalmente de la versión cefálica externa. Bueno, primero vamos a definir qué es la analgesia y la anestesia. La analgesia, pues es el estado en donde solo va a participar la modulación de la percepción del dolor. Y la anestesia es donde pues, se pierde la conciencia mental y la percepción de otras sensaciones. Bueno, la analgesia, la más común es la epidural continua, pero pues hay que ver las desventajas y ventajas de aplicarla, porque hay veces que la manipulación es más extensa y también hay que tener en cuenta que la analgesia tiene que ser suficiente para realizar episiotomía, extracción pélvica y la aplicación de forceps. Y para la anestesia esta tiene que ser suficiente para la descomposición pélvica y la extracción. Bueno, en cuanto a la versión en general es un procedimiento que va a modificar la presentación fetal por medio de la manipulación física. Puede haber de dos, una en donde se va a sustituir el polo de la presentación longitudinal por otro, y otro donde se va a convertir la situación oblicua o transversal en una situación longitudinal. Bueno, la principal es la versión cefálica externa, que esta es una manipulación que se lleva exclusivamente a través de la pared abdominal. Y bueno, se lleva a cabo en fetos con presentación pélvica que ya son cercanos al término. Esta está indicada antes de que inicie el trabajo de parto, cuando la mujer ha alcanzado las 36 semanas de gestación y bueno, cuando el feto está en presentación pélvica. En cuanto a las contraindicaciones, pues es cuando el parto vaginal no es opción, cuando hay ruptura de membranas, malformaciones uterinas conocidas, embarazo múltiple o hemorragia uterina reciente. Bueno, mencionaba que hay algunos factores que aumentan la probabilidad de éxito, como es la multiparidad, que haya líquido amniótico abundante, que la presentación no esté encajada, que el tamaño fetal sea entre 2.500 a 3.000 gramos, que haya placenta posterior y que la paciente no sea obesa. Pero pues a pesar de que es una manipulación externa, pues sí podemos presentar complicaciones, como el desprendimiento prematuro de placenta, la rotura uterina, hemorragia fetomaterna, aloinmunización, trabajo de parto prematuro y adversidad para el feto e incluso la muerte. Bueno, la técnica, primero hay que verificar el área, tiene que ser un área en donde
podamos tener acceso fácil a instalaciones equipadas para realizar una cesárea de urgencia. Primero se tiene que obtener una ecografía para confirmar que la presentación no sea de vértice, para excluir alguna anomalía fetal evidente, y si es que no se hizo antes, para pues poder identificar la ubicación de la placenta. También se vigila la frecuencia cardíaca fetal con un monitor externo y se administra inmunoglobulina anti-D a las mujeres que son RH negativas. La técnica pues se basa en que con cada mano se sujeta el polo fetal y los glúteos del feto se van a elevar desde la pelvis de la madre para poderlos desplazar en sentido lateral. Después los glúteos se dirigen hacia el fondo, y la mano lo hace hacia la pelvis. Se dice que cuando sí se tuvo éxito realizando la maniobra, se va a repetir solamente sin esfuerzo para obtener un resultado normal. Y la técnica se suspende en dado caso de que la frecuencia cardíaca fetal esté anormal, haya molestia excesiva y persista después de varios intentos fallidos. Bueno, en cuanto a la autocólisis, pues hablaba de que se pueden dar betamiméticos, bloqueadores de conductos de calcio y donantes de óxido nítrico, pero pues mencionaba que por varios estudios el más específico, el que tiene mejores resultados, es la terbutalina. La terbutalina se da a 250 microgramos vía subcutánea en la mayoría de las mujeres antes de intentar una aversión. Pero pues incluso pues vi que ahí se puede realizar sin ningún medicamento. Y bueno, la terbutalina pues va a causar taquicardia materna y ahí es cuando se inicia la aversión. Bueno, también está la analgesia conducida. La epidural es la que pues tiene mayor éxito. Está también la raquida epidural, pero pues vi que hay más éxito con la raquídea que la raquídea epidural. Está el óxido nitroso o analgesia conducida, que puede causar anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal. Y otros métodos que mencionaba es la medicina alternativa, que puede ser la moxibustión y la acupuntura, que esto se realiza entre la semana 33 a la 36, pero pues vi que hay más, hay algunos estudios que dicen que hay mejores resultados con la moxibustión mezclada con la acupuntura. Y bueno, les puse un video, no sé si lo puedo poner, doctora, o ya no hay tiempo. Sí, por favor. Ok. Es un video nada más de la técnica. Nos estamos preparando para hacer una maniobra de versión cefálica externa. En primer lugar, comprobamos que se trata de una presentación podálica. Localizamos el polo cefálico, seguimos la columna vertebral para situarnos y elegir el lado desde el que vamos a realizar. Esta es la presentación podálica y el dorso está en el lado derecho de la patilla. Entonces la maniobra la tenemos que hacer desde el lado izquierdo de la misma, porque la mano dominante es la que va a empujar la navaja. Toma dos. Extendemos gel que nos permita deslizar la mano con las menores veces a la paciente. Con la mano no dominante, con la mano derecha, localizamos el polo cefálico. Y con la mano izquierda, una vez que lo hemos localizado, levantamos la presentación. La maniobra se hace con los dos dedos de cada mano.
la mano. Los que se tengan que ir, que tengan examen o prisa, se pueden ir porque faltan 4 minutos. Los que no, nos quedamos terminando el video, por favor. Y la mano que sujeta la cabeza. Y de hecho, la clase de mañana complementaremos parto pélvico, por favor. Al fin que distosia de partes blandas es corta relativamente. Estamos haciendo la maniobra sin ortolisis. Es una paciente que en principio tiene todos los factores pronósticos favorables para el éxito de la maniobra. Teóricamente, ya hemos pasado el ecuador del útero y si todo hay como estaba previsto, tenemos en el polo Bueno, y ese sería un ejemplo de la técnica. estamos preparados. Sí, Frida. Sí, bueno, y ya por último, bueno, hablaba también de la versión podérica interna. Esta, pues solamente es Me específica. parece que esa la veamos el día de mañana porque seguramente varios ya tienen que irse. Ah, ok. Mañana la terminamos de ver y Bueno, era comentamos algunas. nada más, pero Nos falta comentar algunas cosas. Mañana las terminamos para que podamos hacerlo con calma y todos puedan disfrutar de la información. ¿Te parece? sí, está bien. Ok, gracias, Frida.